Bueno, hoy continuamos con los cursos de la vida y obra de los Tanaim. Si recuerdan, hoy nos toca el turno de Shammai Azaken, a veces mal visto o mal, digamos, interpretado como el contrincante, el oponente de Hillel, el riguroso y estricto Shammai. Así es como generalmente tenemos un prejuicio de él y digamos, una percepción de lo que fue el carácter o la templanza de este sabio nuestro. Hoy vamos a tratar de explicar un poquito mejor, con más profundidad, el carácter de Shammai, su vida y su obra. Vamos a ver que hay muchas novedades. Antes de continuar con la vida de él, quería avisar que primero les agradezco los comentarios que me hacen llegar de forma privada o a través de Andrea, observaciones sobre los cursos que estamos haciendo, cuestionamientos, hasta refutaciones de lo que digo, me encanta, son siempre bien recibidos. Cuando puedo la aclaro y digamos, y cuando no puedo doy la razón, no hay problema. Pero me encanta que me hagan llegar sus observaciones. No quiero nombrar a cada uno en particular, pero sepan que a mí me sirve y me gusta, que hace un seguimiento y que lo que trato de transmitirse sea, por así decirlo, cuestionado. Me alegro. Hoy una de las oyentes que me hizo una serie de preguntas, las recibí. Eh, Primero le agradezco las preguntas y segundo le voy a decir que con ayuda de Dios, se las voy a explicar o a responder a través de Andrea, que fue a través del medio de ella, con la ayuda de Bliner esta semana sin falta. Lo que pasa es que me tengo que sentar a aclarar unas cosas y después, si os quiere, se las respondo. Bueno, avancemos con la vida de Shammai Azaken. Shammai, con la guía en la Mem, Shammai Azaken. Ahí está, bueno, ok. No me acordaba cómo se llamaba, pero bueno. Eh, Shammai fue el contemporáneo de Hillel. Hillel, dimos a 3 cursos sobre la vida de él, una vida muy, muy rica, muy fructífera, y bueno, gracias a Dios transmitimos muchas de sus enseñanzas, pero sepamos que Hillel convivió con otro gran sabio. Hubo otro gran sabio a la par que lo acompañó a Hillel durante toda su vida. No está claro cuánto vivió Shammai. Hay algunas opiniones y versiones, vamos a decir después, que sostienen que Shammai incluso era mayor que Hillel, era más anciano que Hillel. Hay otras versiones que no está muy claro eso, y quiero reconocer que no hay muchos testimonios de lo que fue la infancia de Shammai. De Hillel sí, dónde nació, quiénes fueron sus maestros, sus etapas en la vida, sus cambios que tuvo, su estatus de pobre, luego de rico. De Hillel se habla bastante, pero de Shammai no. Shammai aparece ya en el Talmud como Shammai Azaken, aparece como Shammai el sabio, el anciano Shammai. No se sabe bien de su niñez ni nada. Sí se sabe que fue alumno de Shemaya y Abtalión, como ya vimos varias veces, que fueron los maestros de Hillel Azaken. Shemaya y Abtalión también fueron los maestros fueron los maestros de Shammai también. Ahora, Shammai sí es importantísimo recalcar que fue el último Zug que existió. Zug, ¿se acuerdan que explicamos que era la pareja, el dúo, el binomio que lideraba el pueblo? Bueno, Hillel y Shammai fueron los últimos. Después de Hillel y Shammai se caducó o se interrumpió esta forma de liderazgo compartido. Ya el liderazgo ya pasó a ser algo mucho más difuso, no estaba concentrado solamente en 2 personas. Siempre siguió existiendo el título, el puesto de Nací, del líder, de presidente del pueblo, siguió existiendo. Pero ya no hubo un dúo, un compañero de fórmula
que era el Av Bet Din, el presidente de la Corte Suprema o del Tribunal o de la Asamblea. Ya después se diversificó, se esparció el liderazgo entre muchos sabios. Cabe recalcar que también pudo haber sido una de las razones para esto, la proliferación, la cantidad de sabios que empezaron a resurgir. No olvidemos que entender el contexto nos va a ayudar mucho a percibir lo que pasaba en aquel entonces. Durante la vida de Ordus, el famoso Herodes, el rey Herodes, hubo mucha persecución rabínica, mucha persecución. Por lo tanto, no se dio la posibilidad de que las casas de estudio formen nuevas camadas de sabios. Eran eliminadas por Herodes. Pero cuando Herodes murió, el hijo de Herodes, y el nieto, mejor dicho, más precisamente, fue mucho más benévolo con los sabios de Israel. Por lo tanto, las dos casas centrales de estudio, que era la de Shammai y la de Hillel, pudieron formar camadas y camadas de sabios. Entonces el liderazgo rabínico se esparramó, se esparció, se distribuyó entre muchas cabezas. Pero hasta Hillel y Shammai eran solo dos cabezas, Hillel y Shammai. El último zug, la última pareja. Es interesantísimo lo que les voy a comentar ahora, que mientras habían dos líderes, dos cabezas, muchos se preguntan si se puede haber dos cabezas en un pueblo o no. ¿Es viable o no es viable? Bueno, en nuestra historia es viable. De hecho, hubieron casi más de 100 años liderados por dos personas que se llevaban bien, eran amigos, por supuesto que pudieron haber diferencias, de hecho las hubieron, no tantas como nos pensamos, pero la convivencia era muy sana y estaban bien diferenciadas las funciones de cada uno, y de hecho el pueblo se regía por estas dos cabezas, dos líderes, ¿no? Pero fueron hasta Hillel y Shammai, ya después se distribuyó entre muchas personas. Yo les decía que Shammai, no se sabe mucho de su infancia, pero sí se sabe que Hillel lo designó a Shammai como Av Bet Din. Cuando ustedes recuerdan que contamos que hubo un momento donde Herodes aniquiló a todos los sabios, no quedó nadie, solamente Hillel en Babilonia. Shammai todavía, por lo visto, por más sabio que era, todavía no era reconocido, no era conocido quizás tampoco por la gente. Estaban los Bené Betera, esta familia que nucleó el poder transitoriamente hasta que surja el nuevo presidente. Y cuando Hillel surgió, Hillel nombró a Menahem, habíamos contado, como su colega. Pero luego Menahem se desvió y en ese entonces Hillel designó a Shammai como su colega y su compañero. Hillel lo designó. Es muy interesante y la Gemara lo destaca Hillel por su tolerancia y por su amplitud. Hillel podía haberse quedado con la hegemonía del poder. Podía haberse quedado con el poder absoluto, porque estaba todo el poder en sus manos. Sin embargo, Hillel entendió que el poder es mejor distribuirlo, es mejor repartirlo, y no concentrar todo el poder en una sola persona. Y por eso Hillel designó a Shammai. A pesar que Shammai, como vamos a ver con el resto de este curso, no tenía la misma personalidad y el carácter de Hillel. De hecho, eran bien distintos. La Gemara también lo destaca, lo vamos a ver si Dios quiere. Eran bien distintos Hillel y Shammai. No solamente en temas de carácter y de temple, sino también incluso alágicamente. Tenían dos visiones, dos formas de estudiar la Torá. No tan distintos como se piensa, ahora vamos a aclararlo, ¿no? Pero eran distintos en algunos puntos, y eso hay que destacarlo. Bueno, esto que yo les digo es muy importante porque la Gemara lo destaca. La amplitud y la tolerancia de Hillel de nombrar y designar a Shammai como compañero de fórmula a pesar de las diferencias. Y por supuesto, esto es un gran mensaje para todos nosotros, donde las distintas opiniones, según lo que la Torá nos enseña, no solamente son... Ay, lo podés llevar, David, que ya no sé qué le pasó, estoy dando curso. Llevarlo, no sé qué le pasa, tranquilízalo. Y cuando te vas, cerrar la puerta, ¿sí? Gracias.
Ahí está. Bueno, las diferencias de opiniones enriquecen al pueblo. Ya vamos a ver bien y vamos a elaborar lo que es el principal contenido del curso de hoy. Bueno, avancemos. Lo que la Gemara dice es lo siguiente, para empezar, arranquemos para aclarar ciertos puntos y después profundizamos. La Gemara dice que Hillel y Shammai solamente discutieron en 3 alajot. Ellos, personalmente, esas grandes personalidades, discutieron en 3 alajot, solo 3, ellos dos. Nada más que cada uno estableció su casa de estudio, su yeshiva, su beta midrash. Ambos Bate Midrash eran conocidos como Bet Shammai y Bet Hillel, la casa de Hillel y la casa de Shammai. Desconozco yo personalmente si se lo llamaba Bet Shammai o Bet Hillel porque en la casa de Hillel se estudiaba y en la casa de Shammai se estudiaba, o si habían centros de estudios donde no se vivía, no se residía, pero se lo llamaba, por supuesto, para nombrarlo y para identificarlo como la casa de Hillel y la casa de Shammai. Más bien como, no es el hogar, sino la casa de estudio. Eso no lo sé. Intenté averiguarlo y no logré resolverlo. Pero sí se sabe que eran Bet Hillel y Bet Shammai, son los dos grandes centros de estudio de academias de aquel entonces. De allí, por supuesto, surgieron muchos discípulos, muchos pupilos, muchos estudiantes, los Talmidim de Bet Shammai y Bet Hillel, que fueron muy conocidos y muy famosos porque a lo largo de las generaciones estas dos casas de estudio duraron mucho tiempo, cientos de años duró Bet Shammai y Bet Hillel. Y estas dos casas de estudio, con el tiempo y con el devenir, con el correr del tiempo, tuvieron muchísimas discusiones. 300 discusiones se llegaron a enumerar y contar en el Talmud. 300 discrepancias alágicas. Pero Hillel y Shammai, ellos dos solamente discutieron en 3 temas. Muy interesante recalcar que generalmente uno se observa todo el listado de discusiones, en general Bet Shammai es el más riguroso, es el más prohibitivo, y Bet Hillel es el más permisivo. Generalmente se da esta tendencia, ¿no? Hillel era el que decía tahor, puro, Shammai decía tamé, impuro. Hillel decía mutar, permitido, Shammai decía asur, prohibido. Hillel decía kasher y Shammai decía taref o tamé, ¿está bien? Tahor, tamé, etc. Generalmente hay una tendencia de Hillel de permitir y de Shammai de prohibir. En base a esto nace el concepto de que Shammai es el más riguroso, el más, entre comillas, extremista, e Hillel es el más permisivo, el que más aligera, el que más aliviana. Esa es una tendencia que a veces con cierto desconocimiento de caso por caso se puede llegar a esa conclusión. Y generalmente se asocia esa conclusión a las personalidades de Hillel y Shammai. Vimos ya hace, creo que 2 clases, que el Talmud relata sobre los famosos 3 conversos, los conversos que vinieron a convertirse al judaísmo con la condición de que se les explique toda la Torá en una pata, en una pierna, etc. ¿Se acuerdan? Con la condición de que se les enseñe la Torá, no sé, de tal u otra forma, Torá oral y no Torá escrita, etc. Bueno, ante ese requerimiento de esos conversos, que ciertas autoridades lo atribuyen a conversos no fieles, no lo hacían por convencimiento, ellos venían acá a molestar a Hillel y Shammai. La reacción de Shammai siempre fue más violenta. Es como que Shammai lo echaba al converso, a ese goy, lo echaba. En un caso lo echó, en otro caso con una viga lo empujó, en otro caso lo increpó. En cambio Hillel lo recibió, lo trató de convencer, le trató de mostrar
ciertas caras y facetas del judaísmo que el Goy no tenía noción, y con esa actitud tan complaciente de Hillel logró acaparar y atraer a estas almas al judaísmo. Y de hecho el Talmud está diciendo que esos conversos conocidos como los Gerei Hillel, los conversos de Hillel, se reunieron y se encontraron en un ambiente, y el Talmud reproduce la conversación entre ellos. Y ellos dijeron que la paciencia de Hillel los hizo cobijar debajo de las alas de la divinidad. Tahat Kanfea Shejinah, como dice el Talmud. En cambio, la crudeza y la rudeza de Shammai los hubiera expulsado y echado del seno de nuestro pueblo. En base a estas fuentes, se puede malinterpretar que Shammai era muy extremista, muy fanático, muy rudo, en cambio Hillel era mucho más tolerante, mucho más amplio. Y bueno, esto que generalmente se supone, se sostiene, es falso. Esto vamos a aclarar, para eso estamos estudiando, para aprender. Shammai no era extremista, no era ningún fanático. Shammai no era intolerante ni impaciente, de ninguna manera. Sepamos que las personalidades de Shammai y de Hillel estaban ultra refinadas. Eran personas súper de bien, nobles y bondadosos. A ver, esperen que antes de seguir leo antes que... En una convención hay que hacer... en una conversión, tío. En una conversión. Si hay que hacerla difícil. Sí, en una conversión, sí. Una conversión al judaísmo, si hay que hacerla difícil. Claro que hay que hacerla difícil, claro, sí. De hecho, no se estimula una conversión. Y él tampoco la quiso estimular. Quiero aclarar, a ver si eso no fue muy claro. No es que Hillel buscaba convertir, no se busca convertir y no se promueve. Ya dijimos muchas veces que en la conversión, justamente para que sea lo más fidedigna y honesta posible, la conversión tiene que tener muchísima voluntad de parte del Goy. Por eso se le ponen tantas trabas y en un principio se lo distancia, como para ver si realmente el Goy está muy interesado y es capaz, contra viento y marea, de convertirse. Solo en esa instancia se lo recibirá. Pero el caso este de Hillel y Shammai, con esos tres conversos, no es que Hillel lo buscó al converso, el converso vino a él con un planteo. El planteo de Hillel fue tan brillante y tan convincente que el converso se convirtió. Por supuesto que pasó todas las trabas, por así decirlo, burocráticas y alágicas que requiere la Torá para convertirse, ¿no? Pero no es que Hillel lo buscaba convertirse. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando viene un goy a convertirse, no se la hace fácil. Justamente lo contrario, se la hace bien difícil y se le da bastante, por así decirlo, pocas chances, vamos a decir, un lenguaje más claro, de convertirse, para que los que se conviertan lo hagan con toda la buena intención y la predisposición que tienen. Entonces, me fui de tema, retomo. Dije que afirmamos que Hillel y Shammai tenían personalidades ultra refinadas. Ambos eran personas de bien, nobles. Esto lo vamos a demostrar ahora, ¿no? Estamos estudiando para aprender. No quedarnos con una parte de la historia o con un prejuicio, sino más bien buscar todas las fuentes y hacer una especie de análisis global de la personalidad de Shammai. Y encontramos en la personalidad de Shammai cualidades muy refinadas. Ahora vamos a demostrarlo. Entonces, todas las actitudes y las reacciones que tenía Shammai no era por un mal carácter, no era una persona ruda, Hasbe Jalila, no se puede ni repetir esto. Y Shammai actuaba con premeditación, actuaba a conciencia, sabiendo lo que hacía, midiendo lo que hacía. Él entendía que tenía que reaccionar de cierto modo, ahora vamos a ver por qué. Pero sepamos
que Shammai no era rudo, no era extremista, no era un fanático, ¿está bien? Todo lo contrario, era muy, pero muy centrado. Y lo que hacía, lo hacía premeditado. Nada más que tenía una tesitura, tenía una posición distinta a la de Hillel, ¿está bien? Por supuesto que las posiciones distintas los llevaba a otras actitudes, pero repito, no eran por un mal carácter de Shammai. Vamos a demostrar esto no es un invento mío, ni es que estoy cubriendo a Shammai, esto lo vamos a demostrar del Talmud, se los voy a leer para que todos me crean y entiendan a lo que estoy apuntando, ¿sí? Hubo una discusión, una de las tres discusiones que hubieron entre Hillel y Shammai, yo dije que fueron solo tres discusiones, una de las tres discusiones, la Gemara cuenta que fue una discusión muy densa, muy polemizada, que duró muchos años, 3 años enteros debatiendo una alajá, si era taor o si era tamé. Un tema de pureza en aquel entonces, yo nunca lo aclaré, porque todavía no llegó el caso, pero en algún momento, si Dios quiere, me gustaría mucho entrometerlos a ustedes en la forma de vida judía en la época del Bet HaMikdash. La forma de vida me refiero a la vida cotidiana, con todas las leyes concernientes a la pureza e impureza. Algo que hoy en día casi no estamos acostumbrados, pero para nada, no tenemos ni noción de eso. Pero en aquella época, la vida que estamos hoy por hoy relatando, la vida de Shammai, Hillel y los alumnos, hasta la destrucción del templo, regían las leyes de pureza e impureza. Por ejemplo, pureza e impureza implicaba que si una jarra, por ejemplo, fue tocada por algún insecto o algún reptil, la jarra se convertía en impura. Y el que tocaba la jarra, el que cargaba la jarra, el que la alzaba, el que la apoyaba, el que se sentaba sobre, se impurificaba. La impureza era contagiosa, era contaminante. Y eso exigía a la gente ser muy cuidadosos de muchos objetos y ver dónde mete la mano uno. Uno no se podía meter en cualquier, ni podía tocar cualquier cosa. Hoy en día un poquito nos pasa con el tema del virus, que pensamos 2 veces lo que tocar, y cuando tocamos hay que lavarse las manos, etcétera. Bueno, por supuesto, salvando las distancias, en aquella época se vivía, no un año solo, sino en la cuarentena, se vivía con ese paradigma, ¿no?, de pureza e impureza, y todo tenía que estar regido por las leyes de pureza e impureza. Por eso, la implicancia inmediata era si uno podía entrar al Beit HaMikdash o no. Como no se podía entrar impuro, uno tenía que estar puro. Para estar puro, uno tenía que ser consciente de lo que tocó, dónde anduvo, dónde se metió, etc. Bueno, esto lo digo para que sepan que si Hashem me ayuda, un día vamos a dedicarlo a esto para entrometernos en lo que era la vida de impureza. Hoy en día tenemos poquita noción, solamente con Netilat Yadayim, para comer el pan, Netilat Yadayim cuando salimos del baño, y algunas otras alajot no tan conocidas de pureza e impureza. Pero bueno, en aquel entonces no era solamente para comer el pan, era mucho más que eso. Bueno, y Shammai e Hillel discutieron 3 años. 3 años enteros discutieron sobre un tema de puro o impuro, si una vasija era pura o era impura. Hasta que, yo se les voy a leer para que vean hasta dónde el alcance de lo que les voy a decir ahora. Miren qué interesante que está esto. La Gemara dice que discutieron 3 años hasta que salió un bat kol. Se escuchó una voz celestial, ahora voy a aclarar qué es eso, donde el cielo se pronunció al respecto. Y el cielo determinó cuál de los dos tenía razón, si Hillel o Shammai. Y el cielo dijeron así, el cielo, digamos, definió y dijo, no es que Hillel sea más que Shammai, ni que Shammai sea más que Hillel, sino que Elu Baelu Dibre Elohim Haim. Estos y estos son la palabra del Dios viviente.
el mismo cielo, el Bat Kol, la voz celestial, afirmó que tanto la opinión de Hillel como la opinión de Shammai provenían de Divrei Elohim Haim. Era como si fuera la boca de Dios, Cabiajor, si se puede decir. Nada más aclara el cielo que alajá como Hillel. La alajá, la puesta en práctica, es como Hillel Azaken. Así determinó el cielo, el Bat Kol. Y a partir de ese entonces, casi todas las discusiones entre Bet Shammai y Bet Hillel terminaron definiéndose como Bet Hillel. Bet Hillel en la práctica fue el que legisló. La opinión de Shammai quedó rezagada, ¿no? Quedó como en un segundo plano. No es la puesta en práctica de Maaseh alágicamente, sino la opinión de Bet Shammai. Salvo excepciones a la regla, hubieron seis excepciones donde la halajá queda como Bet Shammai. Hay casos donde la mayoría opinaba como Shammai y según la halajá se determina legalmente como la mayoría, y hubo algunos casos donde Hillel le reconoció a Shammai que él tenía razón. Cuando digo Hillel o a veces Bet Hillel, la casa de Hillel. De todos modos, pero la mayoría de las veces la halajá es como Bet Hillel, ¿está bien? Así salió una voz del cielo. Vamos a explicar por qué ahora voy a explicar, justamente voy a explicar por qué el cielo determinó que era como Bet Hillel, eso lo voy a explicar, justamente el leitmotiv del curso de hoy. Pero para que sepan, primero les explico qué es un Bat Kol. Es un tema no fácil de explicar qué es un Bat Kol. Bat Kol quiere decir una voz celestial. Suponemos que un Bat Kol es una especie de como un megáfono que se escuchó en toda la ciudad o en todo Eretz Israel y todos escucharon una voz resonante del cielo. No, no necesariamente eso es un Bat Kol. ¿Qué sí es un Bat Kol? A ver, hoy en día, por ejemplo, no tenemos un Bat Kol que sale del cielo, ¿verdad? Hoy en día nunca escuchamos un Bat Kol. Por supuesto que estamos en una época de nuestro pueblo donde estamos muy cercanos a la profecía. No se olviden que estamos en Hillel y Shammai, vivieron en el último siglo antes de la era común, ¿sí? Del menos 100 al 0. Ese fue el centenio, el siglo de Hillel y Shammai. Y la profecía había terminado unos 150 años antes, o sea, no mucho antes que Hillel y Shammai vivieron los últimos profetas. De hecho, les voy a decir algo más inclusive, hay una vez que que Shammai menciona una halajá de acuerdo al último profeta. Y hay quienes, según esa versión, sostienen que Shammai era más anciano que Hillel y él incluso vivenció a los profetas. Quiere decir que hay una versión que Shammai incluso vivió en épocas proféticas. No está muy claro y no parece condecir con la cronología y las edades que nosotros manejamos. Parece que Shammai cuando habla en nombre del profeta no habla de nombre de él, no es que él lo escuchó en primera persona, sino que a él le llegó una versión del profeta, que muchas veces dicen en nombre de alguien, pero sin haber escuchado directamente de él. Pero de todos modos lo digo esto, porque no es poca cosa decir algo en nombre de un profeta, quiere decir que uno tiene con claridad lo que había dicho el profeta. Sin embargo, no había profecía explícita. No es que el profeta entraba en una especie de clímax, de éxtasis, perdía control del cuerpo y empezaba a emitir profecías, versículos, admoniciones en nombre de Hashem. Eso no pasaba en la época de Hillel y Shammai. Sin embargo, no cabe la menor duda que ellos tenían un nivel de conexión con la voz de Hashem, con la opinión de Hashem, mucho más elevada que la que nosotros tenemos. Ellos vivían en la época del Segundo Templo, tenían pureza y tenían un acceso a la versión de Hashem mucho más cercana. Esto es justamente lo que dice el Talmud. Elu Baelu Divrei Elohim Haim. Ambas opiniones son la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un Bat Kol? Un Bat Kol es una especie de entendimiento colectivo.
todos entendieron algo con suma claridad, sin lugar a dudas, sintieron la verdad. Eso es un bat call. Sintieron la verdad. Todos sintieron que la opinión de Shammai era tan válida como la de Hillel. Y el hecho que la halajá quede como Hillel no disminuye la opinión de Shammai. Y la opinión de Shammai puede ser tan fiel a la voluntad de Dios como la de Hillel. No hubo acá extremismo, ni fanatismo, ni rigurosidad extrema. No hubo acá un de más y no de menos. Prohibamos por si las dudas. No, era fiel a la voluntad de Dios. Esta era la opinión de Shammai. Y eso lo entendieron todos. Eso es un bad call. Y es posible que ese bad call haya sido audible o oíble por la gente, no como una especie de megáfono que viene del cielo, sino más bien que lo entendieron y lo captaron, ¿sí? Si hoy en día esto existe o no, a ver, no sabría decirles con mucha exactitud, pero muchas veces puede pasar que hoy en día el bad call, a pesar de no ser tan resonante, pero bueno, a veces todos sentimos algo y eso es un mensaje del cielo que viene a través de ciertos hechos, medios, ¿bien? O ciertos portadores. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto para entender por qué el cielo determinaron la halajá como Hillel y no como Shammai. Y por qué Shammai en la mayoría de los casos era el que prohibía y el que impurificaba, etc. Bueno, voy a explicar un poquito más, agárrense porque vamos a decir algo bastante profundo. Esto lo digo en nombre del Rabbi Israel Salanter, lo escribe en una de sus cartas, es muy interesante saberlo y vamos a necesitar unas brevísimas introducciones. La primera les quiero aclarar. La primera introducción es que Shammai e Hillel tenían dos visiones de cómo poner en práctica la Torá en el mundo. El mundo se divide en dos. Está el Olam Hazé y está el Olam Abba. El mundo actual, el mundo vigente, el mundo terrenal, y el Olam Abba es el mundo venidero. Ambas dimensiones son voluntades de Dios, pero hay diferencias en cómo la voluntad de Dios se manifiesta o se ejecuta. Este mundo es un mundo de oscuridad, de mentira. La Gemara lo llama alma de Shikra, el mundo de la mentira, de la falsedad, el mundo donde Dios se oculta, y el mundo venidero es un mundo más revelado, se llama alma de Kshot, el mundo de la verdad, donde la verdad se impone y no hay nada que lo pueda ofuscar o nublar. El asunto es la voluntad de Dios en este mundo también tiene, de parte nuestra, de parte humana, ¿no? Como humanos, también tenemos que revelarla con total crudeza, por así decirlo, pureza, digamos, en una forma mucho más transparente, o la voluntad de Dios en este mundo se humaniza un poco. Voy a explicar bien esto porque que nadie se confunda y no estoy diciendo ridiculeces ni barbaridades, ¿sí? Voy a explicar, denme tiempo para explicarlo. ¿Qué quiere decir humanizar la voluntad de Dios? Por supuesto, la voluntad de Dios nunca es humana, porque es celestial, es divina, y la voluntad de Dios trasciende todo lo humano, ¿no? Pero en este mundo es practicable y ejecutable por los humanos, por las personas. Justamente la voluntad de Dios en este mundo se rige por la mayoría parlamentaria o de la asamblea. Y la opinión de la mayoría es la que rige, es la que vale. Quiere decir que acá la expresión de la persona incide mucho y es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Que la persona con su interpretación interprete y traduzca, si se puede decir así, qué es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Acá hay un tema muy delicado y sensible y ultra fino. Hay que hacer una especie de equilibrio entre la transparencia de la voluntad de Dios eh, o el opacamiento de su voluntad, para que en este mundo la voluntad de Dios se mantenga intacta, humanizada, pero sin convertirse en una mala interpretación, en una interpretación humana por intereses propios, que no sea pura. Ahora, ¿qué pasa? Hillel era de la opinión que en este mundo tenemos que tratar de ser lo más, por así decirlo, complacientes con la persona y no demostrar y revelar la verdad tal cual lo es. Ser más sensible con el humano. Por eso, voy a explicarlo un poquito más, cuando vinieron estos conversos, Hillel, en lugar de echarlos, porque lo que hubiera correspondido era echarlos como lo hizo Shammai, porque estos conversos, estos goim, vinieron a molestar y vinieron a deshonrar la Torah. Y la Torah, que es por supuesto la manifestación de Hashem, no la podemos dejar deshonrar. No podemos dejar que tres goim vengan acá a molestar, a mofarse de la Torah. La Torah tiene su honor, la Torah tiene su imposición. Y no pueden los humanos interferir con el honor de la Torah. De hecho, los humanos tenemos que defender el honor de la Torah. Y eso es lo que Shammai hizo. Shammai actuó en honor de la Torah. Por eso echó a los goim. No por maldad, y tampoco por rigidez, ni tampoco por extremismo, y mucho menos por intolerancia. Y Shammai defendía el honor de la Torah y entendía que era lo correcto. La Torah había que, ¿cómo se dice? A protegerla, acorazarla, para que nadie venga a atentar contra ella. Esta es la opinión de Shammai. Hillel, por otra parte, sostenía que, por supuesto, hay que honrar la Torah, pero aún así, por más que uno quiera honrar la Torah, había que llegar al fondo de la intención de estos goim. Y Hillel trató de buscar el punto bueno de los goim. Y buscó como humanamente estos goim eran convertibles. Podían llegar ellos, a pesar de sus malas intenciones, podían llegar a captar la luz de la Torah, a pesar de sus malas intenciones. Por eso Hillel hizo lo que hizo, actuó del modo que actuó, para que estos goim capten la verdad que ellos podían captar. Es como que Hillel hizo un poco caso omiso del honor de la Torá y se ocupó más de levantar a la persona, al hombre, ¿sí? Y buscar el lado bueno de él. Por eso Hillel logró atraerlos y convertirlos. La Gemara llama esto el Anvetanutó, la sumisión, la humildad de Hillel. Pero la humildad de él no tenía que ver con una flojera, no es que él era flojo y no se animaba a echarlos del Beit HaMidrash. Seguro que Hillel se hubiera animado. Nada más que Hillel entendió que no correspondía echarlos. Correspondía, ya vinieron acá, vinieron a hacer un planteo, quiere decir que algo de conexión con Dios tienen. Entonces vamos a aprovechar ese punto de conexión y vamos a ver si le entramos por ese lado, y le entró por ese lado. Y por eso los convirtió. Ahora, justamente explica Rabbi Israel Salander que por ese motivo la alajá acá en este mundo es como Bet Hillel. ¿Qué quiere decir que la alajá es como Bet Hillel? Que Hashem estuvo, a pesar de que validaba la opinión de Shammai, pero la ejecución de la Torah en este mundo tiene que ser lo más sensible a los humanos posible. Y no tan rigurosa y extremadamente pura y revelada como entendía Shammai. Esto es lo que dice el Talmud, que alajá como Bet Hillel. La forma de actuar es como Hillel y no como la de Shammai en este mundo. ¿Por qué siempre digo en este mundo? Porque hay versiones en nombre del Arizal y en nombre del Gaón de Vilna, que en el mundo venidero, en Olam Haba, o Yemot HaMashiach más precisamente, la alajá es como Shammai. Cuando venga el Mashiach, se va a practicar la Torah, por supuesto,
¿Qué quiere decir practicar la Torah? Todos vamos a vivir, si Dios quiere, todos los seres humanos, por supuesto los que tienen el mérito, ¿no? Va a haber una resurrección, nos vamos a levantar y vamos a cumplir con la voluntad de Dios de vuelta en vida con cuerpo. Vamos a decir las brajot, vamos a poner el tefilín, todo a cumplir Shabbat, todo como hacemos hoy en día, también lo haremos en Yemot HaMashiach. En Yemot HaMashiach, la halajá va a ser como Shammai, porque la postura de Shammai no estaba errada, nada más que era demasiado pura y cruda para lo que es este mundo. Pero en el mundo venidero, cuando la condición humana va a estar completamente sometida a la voluntad de Dios, y no va a haber forma de tergiversar o malinterpretar, y nuestros sentimientos van a estar completamente supeditados a la voluntad de Dios, ahí la versión de Shammai se va a poder practicar en plenitud. ¿Bien? Esto es lo que explica el Arizal y el Gaón de Vilna. Es profundo lo que se acabo de decir, pero espero que se haya entendido. Quiero avanzar un poco más, y es lo más importante del shiur de hoy, es lo que voy a decir ahora, lo más importante. Shammai y Hillel, a pesar de su divergencia, fueron un ejemplo maravilloso de convivencia, a pesar de la polarización. Es algo que a nosotros nos viene muy bien saberlo, porque lamentablemente hay que decirlo, cuando hay dos casas de estudio, dos cosmovisiones, dos líneas, como se dice hoy en día, distintas, se suele combatir y oponer y distanciarse. Como se dice hoy en día, se polariza, se separan y se distancian. No se pueden ver, no se hablan, se discute abiertamente, digamos, a veces incluso se increpan y se hieren verbalmente, y a veces, en los peores casos, llegan incluso a las manos. Bueno, Hillel y Shammai fueron un ejemplo maravilloso de convivencia en paz. Y cuando digo paz, voy a explicar a qué me refiero con la paz. No era una paz, como se dice, vamos a decir, por conveniencia, o una paz, como se dice, hay una palabra que no me sale ahora. Ay, no me sale ahora. Bueno, paz política. No era una paz política, era una paz real. El Talmud dice que Hillel y Shammai, ellos y sus alumnos, practicaban el versículo que dice Aemet ve'ashalom ehabu. El emet, la verdad, y el shalom y la paz se amaban. ¿Qué quiere decir que amaban la paz y la verdad? A pesar que buscaban la verdad, pero la verdad siempre estaba asociada a la paz. La paz quiere decir la conciliación. Podemos convivir a pesar de las diferencias. Y voy a aclarar un poquito más. El Talmud dice que hay muchos casos que Hillel decía tahor y Shammai decía tamé, el vaso. Shammai decía tamé y Hillel decía tahor. Bueno, un alumno de Shammai iba a la casa de Hillel a la casa de un alumno de Hillel, y el alumno de Hillel le ofrecía un vaso al alumno de Shammai. El alumno de Hillel sostenía que era tahor, el alumno de Shammai sostenía que era tamé. ¿Tomaba o no tomaba? ¿Agarraba el vaso o no lo agarraba? ¿Qué hacía en ese caso? Esto nos hace acordar a las Ashkenazí que iba a la casa del Sefaradí, al revés, al Sefaradí que iba a la casa del Ashkenazí, y el Ashkenazí cocinó la ishire, o la shikse, y ellos pueden, y el Sefaradí no puede. ¿Se puede o no puede comer? U otros casos similares, ¿no? Por supuesto. Más aún, no solamente el vaso, tocar, escuchen esto, había casos extremos donde Hillel sostenía que esa mujer estaba prohibida y Shammai sostenía que estaba permitida, o viceversa. Shammai prohibía a la mujer para casarse, ¿no? Y Hillel la permitía para casarse. ¿Qué se hacía en estos casos? Uno que seguía la línea de Shammai se casaba con las hijas de la línea de Hillel, sabiendo que las hijas, las mujeres, ¿no?, de la línea de Hillel estaban autorizadas por esa posición permisiva de Hillel. Shammai sabiendo que no se podía, él sostenía que no se podía.
Bueno, el Talmud habla mucho sobre esto. Habían ciertos casos donde según Shammai, esa mujer era mamzeret. Y en ese caso, donde había un caret de por medio, que es una pena muy grave según la Torah, los de Shammai se abstenían. Pero en todo el resto de los casos donde no se consideraba mamzeret, simplemente se consideraba un lav, una prohibición, dice el Talmud que a pesar de las discusiones se casaban las hijas de Hillel con las hijas de Shammai y las hijas de Shammai con las de Hillel. No solamente eso, se invitaban mutuamente a las casas, comían de los utensilios uno de los otros, convivían en la mayor de las paces. Era como, a pesar de las discusiones, no es que le daban la razón a la otra. Y consideraban que no tenían la razón. Con todo eso la convivencia era muy pacífica era. Así ese Talmud se los acabo de leer. Y esto fue una lección tremenda, porque la Mishnah en Pirkei Avot dice que el Mahloket Bet Shammai y Bet Hillel, la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel era Leshem Shamayim, era por la honra celestial, no había un honor personal, no era yo tengo la razón porque soy más inteligente que vos, no tengo la razón porque yo estudié y sé más que vos. Yo pienso con mi criterio, con lo que Dios me dio, con los dones que Dios me dio, que esta es la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que estoy en absoluta razón, no quiere decir que yo tenga la razón absoluta, puede ser que vos la tengas. Y eso me obliga a convivir con vos y aceptar tu versión. Y convivir con vos. Y aceptar, si estoy en tu casa, nos regimos por lo que vos opinás. Y si mi hija se quiere casar con tu hijo, está perfecto. No va a pasar nada si pasa. No es que se pasa de bando. No es que ahora es de la oposición. No hay oposición. Son dos formas de pensar. Son dos formas de legislar. Dos formas de ver. Podemos tranquilamente convivir. Podemos ser hermanos. Podemos reírnos juntos. Aceptar la otra versión. Voy a decir algo más todavía. El Talmud dice que una de las razones por la cual la halajá es como Hillel, en este mundo, es porque cada vez que aparecía una discusión de Hillel y Shammai, siempre Hillel anteponía la versión de Shammai a la suya. Cuando se emitía un dictamen, el dictamen que se emitía de parte de la asamblea es así: Shammai opina tal cosa, Hillel opina tal otra. Bet Shammai dice esto, Bet Hillel dice lo otro. Siempre la posición de Shammai estaba antes que la de Hillel. A pesar que Hillel era el presidente, Hillel era el Nasi. Él, por jerarquía, debería aparecer como la primera opinión. Sin embargo, Hillel siempre escuchaba primero la versión de Shammai y luego emitía su juicio propio. Esta era la fórmula de Hillel. Así él practicaba. Y por ese motivo, Hillel logró que se practique como él la halajá. Pero nos enseña esto, que ellos siempre escuchaban. Y de hecho voy a decir algo más todavía. Hubieron casos que luego de escucharse Hillel y Shammai y de debatir y de discutir, como dije antes, 3 años enteros discutiendo, al final Hillel terminaba dándole razón a Shammai. A veces se le daba la razón. Le voy a contar un caso específico. Hay un caso en el Talmud que dice que hubo un debate muy acalorado y la mayoría opinaba como Shammai. E Hillel, en esa situación donde la mayoría opinó como Shammai, Hillel se resignó y se sentó, estaba sentado, se puso en la oposición como si fuera un alumno de Shammai. Seguramente el presidente estaba sentado en su silla, en su sitial, y Shammai, que era el presidente, digamos, de la corte, en otro sitial. Nos imaginamos que tenían los dos, en el Sanedrín, tenían 2 ubicaciones importantes. En esa instancia, donde la mayoría opinó como Shammai, Hillel la palabra exacta sería como que se doblegó, se salió de su lugar y se sentó como si fuera un alumno y un discípulo de Shammai. El Talmud dice que cuando Hillel hizo eso, ese día fue tan terrible como el día del becerro de oro. Escuchen esto, esta expresión del Talmud. Allá cayó la hembra de Israel
quemó Bajet, como Geta Egel. Fue un día difícil para nuestro pueblo, como el día del becerro de oro. Así dice el Talmud. Y a pesar, ¿por qué era? ¿Qué es el becerro de oro? ¿Por qué la Gemara lo compara como aquel día? Porque Hillel se rebajó, a pesar de su investidura, de su posición, se rebajó tanto hasta sentarse como un alumno de Shammai. Y eso lo que hizo fue atentó contra la jerarquía del Nazí. Y fue peligrosísimo eso, porque eso era posible, en cierto sentido, de una especie de idolatría, caso Shalom, en el buen sentido, ¿no? Como que desviar la autoridad que tenía el presidente, por un momento se perdió. El presidente siempre debería tener la última palabra, por eso es el presidente. En ese momento la opinión del presidente perdió caballajón, ¿no? O credibilidad, o perdió confianza, porque él le dio la razón a Shammai. Le dio la razón en el sentido, no porque él estaba de acuerdo que Shammai tenía razón, sino porque la mayoría votó como Shammai. Y por eso Hillel, en lugar de imponer su decisión, porque Hillel quizás podría haberse impuesto, pero él decidió someterse a la palabra de Shammai, ese día fue como el Geta Egel. Duro como el Geta Egel, porque en el Geta Egel, recuerden lo que había pasado, era que perdimos la autoridad de Moshe, y el pueblo buscó otra autoridad, parecido a lo que pasó entre Hillel y Shammai. Pero todo eso nos demuestra la categoría de gente de la cual estamos hablando. Estamos a años luz de esa dimensión. ¿Quién puede concebir, si nosotros queremos imaginar dos grupos bien polarizados, bien distintos, que el líder de uno de los bandos le dé la razón al otro, diga, actúen como dice el otro, como dice el otro, me someto, acepto su versión, etcétera? Es algo fuertísimo. Esto, les digo, estremece a nuestro pueblo. Ojalá podamos nosotros tener esa categoría y ese nivel, en todo a nivel dirigencial, a nivel también de pueblo, de poder convivir con la otra opinión y no catalogarlo o menospreciarlo como un fanático o como un light. Generalmente tendemos a etiquetar fanático o mahmir o light, bueno, o liviano, y generalmente tendemos a eso. Y Hillel y Shammai nos enseñan otra forma de ver las cosas. Todo se analiza, se piensa, se acepta otra versión, se convive. Por supuesto hay que tomar una decisión. Hago la última aclaración y no es menos importante que todas las que hice antes. Quiero que sepan que si Hillel y Shammai discutieron en 3 casos y los alumnos llegaron a discutir hasta 300 casos, algo pasó ahí. Algo pasó. Lo que pasó fue que la casa de Hillel se radicalizó y la casa de Shammai se radicalizó. O sea, con el devenir de las generaciones, los alumnos fueron perdiendo esa capacidad de conciliar. La Gemara lo llama esto Talmidim shelo shimshu kol tzorkan. Alumnos que no estudiaron lo suficiente de sus maestros. Por eso las discrepancias, por eso los mahlokot. Y Hillel y Shammai discutían en un montón de casos, pero al final las opiniones terminaban convergiendo, terminaban uniéndose, llegando a la misma conclusión según las dos ópticas, salvo 3 situaciones. Los alumnos perdieron esa capacidad de aceptar otra versión, discutir y llegar al punto de unión. Lo que pasó fue que los alumnos con el tiempo fueron discutiendo cada vez más y más y más y más, y como los Shimshu Kol Tzorkan no estudiaron todo lo necesario de sus maestros, por muchas causas, no siempre es por culpa de los alumnos o por su falta de predisposición. A veces pasaba que no podían estudiar lo suficiente porque habían persecuciones, habían decretos, no siempre todas las épocas fueron doradas como para poder leshamesh kol tzorkan. De hecho, la Gemara dice que hubo un momento en nuestro pueblo
que Naaset a Torah Kishte Torot. La Torah pareció que tenían dos Torot. ¿Qué es dos Torah? La Torah de Hillel y la Torah de Shammai. Como si fueran dos códigos, dos formas de judaísmo. Esto la Gemara dice, digamos, lamentando la situación, no era lo ideal. Pero eso sucedió porque los alumnos lo Solkan, en la medida que los alumnos escuchen de su maestro exacto, no se queden con la primera versión. A veces los maestros dicen algo, pero eso que dice el maestro o no es la última palabra, o hay que tomarlo con pinzas, o es con muchos condicionamientos, o hay que saber ajustarlo y adaptarlo a la situación, al momento, a la persona. No toda opinión es cortante, tajante, absoluta y determinante. A veces las opiniones de los maestros se pueden adaptar a la situación contextual. Voy a dar un ejemplo personal. Esto lo digo yo a modo personal. Si quieren, no lo tomen como parte del shiur. Lo que dije hasta ahora es lo que dice el Talmud. No es una opinión mía. Ahora voy a decir algo que me compete a mí. Y me hago cargo de lo que digo, Me hago cargo. Y si quieren discutirme, me pueden discutir. No tengo problema. Yo, por ejemplo, asistí a una yeshiva. Yeshiva de Kol Yaakov, ahí fue donde yo me formé. Tuve un maestro, tengo un maestro, el Rabbi Udades, mi Rosh Yeshiva. Bueno, yo conviví, mi Rosh Yeshiva tiene su posición, tiene su línea, tiene su forma de pensar, forma de enseñar, tiene toda una cosmovisión de la vida, de la cual yo espero haber mamado y aprendido todo lo que pude aprender. Pero yo mismo fui testigo de que alumnos del mismo Rosh Yeshiva opinan distinto. Y los dos alumnos dicen las cosas que dicen en nombre del Rosh Yeshiva, del mismo Rosh Yeshiva. Y discuten entre sí en cuál es la opinión del maestro. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿por qué no van Baruch Hashem está en vida hasta los 120? Que vayan y le pregunten y terminen la asociación. No sirve ni que le pregunten, porque van y le preguntan y cada uno vuelve con su versión. Y como una vez me dijo el Rav Sharabani, Alá Barceló, me dijo, cada uno escucha lo que quiere. Yo una vez le pregunté a Rav Sharabani, me acuerdo, le dije, Rav, fulano dice en nombre suyo esto, y Mengano dice en nombre suyo lo contrario. Uno dice que usted le dijo así, y uno dice que usted le dijo así. ¿Cómo? Le pregunté yo, ¿cuál es la verdad? Y me dijo así, así me dijo, cada uno escucha lo que quiere. Y esta es mi verdad. Y me dijo cuál era su verdad. Pero ¿qué aprendí de ahí? Y de verdad, un poco de experiencia de vida, que para emitir una opinión en nombre de un Rav, tenés que estar seguro. No podés creer que vos entendiste a tu maestro si no cubriste todas las aristas, cubriste todas las articulaciones que tiene cada caso. No cualquiera puede considerarse discípulos de. No por haber estudiado un año, dos, no por haber escrito un libro ya es discípulo de. Hay que ser un discípulo de. ¿Está bien? Hay que estudiar mucho, tener mucha humildad, mucho sometimiento, rebajarse a la opinión del maestro, y cuando uno con el paso del tiempo logra captarla como visión, recién ahí se convierte en discípulo de tal o cual. Y esto es muy importante, y bueno, a mí, por ejemplo, me llevó a muchas conclusiones, pero bueno, la más importante de ellas es que podemos convivir tranquilamente con otras formas de prácticas. Recién alguien mencionó, si mal no recuerdo, el hasidismo, puede ser. Me dejan ver un minuto el chat que leí, me pareció ver que era algo de... como pasó con los hasidim de Rabbi Yonatan Eibshitz y los de Liabes. Exactamente. Voy a aclarar esto, lo que dijo recién una oyente. Un muy buen ejemplo, lo mencionó recién uno de los oyentes, es el siguiente. Hubo una discusión entre dos sabios. Los sabios eran, uno se llamaba Rabbi Yonatan Eibshitz y el otro se llamaba Rav Yaakov Emden. Vivieron en el 1700. La discusión era si un amuleto con una cábala, una especie, digamos, de pergamino con nombres de Dios especialmente escritos para un fin, podía ser utilizado o no. El pergamino fue escrito por un sabio llamado Rabbi Yonatan Eibshitz, y hubo un gran sabio
que se llamaba Rabbi Yaakov Emden, que él estuvo en desacuerdo con él por haber escrito ese amuleto. Y había muchas razones. Piense que recién estaban saliendo de la hecatombe que fue Shabbatai Tzvi y todo el mesianismo que hubo en aquel entonces. Y la postura de la mayoría de los sabios era distanciarse de la alajá, de la cabalá práctica lo máximo posible para que la gente no incurra y caiga de vuelta en mesianismos como pasó con Shabbatai Tzvi. Bueno, esa discusión entre esos dos sabios fue muy polemizada y prácticamente se dividió el pueblo de Israel en dos, aquellos que apoyaban a un sabio y aquellos que apoyaban al otro. Por supuesto que ambos sabios tenían sus razones, tenían sus motivos, y yo una vez lo dije, una vez creo que no sé si lo conté en este shiur o en otro shiur, que una vez un rab se expresó y dijo, en el cielo le dieron la razón a uno y al otro, porque los dos era Leshem Shamayim. El tema de qué pasó con los discípulos. Las discusiones fueron donde Keilot enteras se partieron por la mitad, se dejaron de hablar, dejaron de convivir. Fue algo muy, pero muy grave lo que pasó. Pasó con eso, pasó también con el hasidismo y digamos, lo que llaman los mitnagdim, los contrarios al hasidismo. Creo yo que con el correr de los años y las generaciones nos vamos dando cuenta que la Torá, digamos, no quiero decir que es mutable, porque no cambia Has Shalom, pero sí hay varias corrientes y formas de practicar la Torá, y todas son bien vistas por Hashem, todas son caminos que Hashem mismo, a Dios mismo otorga y deja esa diversificación de formas de cumplir la Torá. Todas son respetables, todas son buenas, hay que buscar lo que a uno le sirve, y por supuesto cada uno tiene sus maestros y tiene su propio discernimiento para evaluar si es lo que a él le sirve o no para servir mejor a Dios. Pero por supuesto nos tenemos que alejar años luz de las discusiones fanáticas, personalizadas, y mucho más de no hablarse con los otros, ni cruzarse en la esquina, ni cortarse el rostro, ni no escucharlos, siempre y cuando sean líneas consensuadas, por supuesto, líneas que están avaladas por los sabios de Israel, aunque sean distintas, todas son bienvenidas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un mundo heterogéneo, diverso. Hashem quiere que lo sirvamos de 1001 formas. Esa es la voluntad de Dios, y ese es el principal legado de Hillel y Shammai, y de Bet Hillel y de Bet Shammai. Bueno, hasta acá terminó la clase de hoy. Déjenme ver un minuto del chat, que me hicieron una pregunta y la voy a aclarar ahora, antes que se vayan. Un minutito. Acá dicen... sí, los Gerim, su conexión con la Torá era de forma despectiva y burlona. Te explico. Vos hablas de los Gerim de Hillel y Shammai. Sí, era en forma despectiva y burlona. Justamente por eso Shammai los echó, ¿no? Pero Hillel entendió que a pesar de su forma fea, de haberse planteado con todo eso, algo bueno había. Si no, ni siquiera hubieran venido. Si esos Goim hubieran estado tan desinteresados por la Torá, no hubieran venido, no hubieran ni aparecido. Si vinieron es porque algo todavía tenían un interés. No todo el que te viene a burlar es porque realmente te desaprueba del todo. O sea, a veces la burla es un disfraz del interés. Es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como el que te envidia, ¿no? El que te envidia no es que está en desacuerdo con vos, sino simplemente que quiere lo mismo, nada más que se manifiesta de ese modo. ¿Está bien? Eso es lo que interpretó Hillel Azaken. Bueno, terminamos acá el shiur. Se me hizo muy tarde, y a ustedes también me imagino. Así que, si Dios quiere, la semana que viene, con la ayuda de ayer, vamos a continuar, ya no con Shammai y Hillel, sino con la siguiente camada. Vamos a estudiar, si Dios quiere, a varios otros. Vamos a empezar ya con los alumnos de Shammai y de Hillel. Si Dios quiere, van a venir Ramban Gamliel, Rabbi Simón. Nos estamos acercando cada vez más a lo que se llama la generación del Jurban. Si Dios quiere, vamos a ver también de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Ya vamos a hablar de muchos de esos sabios grandes que tuvimos.
Bueno, hasta acá llegamos hoy. Hazaku Baruch. Hazaku Escuchen Baruch. tú. Queríamos saludarte como siempre. Muy buena. Profundo el seguro de hoy. La verdad que sí, muy bueno. Te digo, Ramón, es tan profundo que hay algo que no me quedó todavía claro. Sí. Que es lo siguiente. En este mundo terrenal podemos entender que Leshem Shamaim los dos puedan tener razón. Pero a mí me llamó la atención cuando dijiste una voz de arriba que te dice que las dos tienen razón. Arriba hay uno solo que tiene razón. No hay Muy dos bien, muy buena posibilidades que las pregunta. dos puedan ser verdaderas. ¿Es Muy blanco buena o tu negro pregunta, arriba? tío. Acá podemos entender otra cosa. Bueno, tío, excelente pregunta. Agárrate para la respuesta. Agárrate. Acá en este mundo puede haber, digamos, lugar para las dos versiones. En el Olam Abba, ¿también hay lugar para dos versiones o no? Debería ser una sola verdad. O sea, o Kasher o Taref, no hay muchas más vueltas. Bueno, te explico algo. La Torá no tiene una sola verdad humanamente. Como la Torá fue entregada a las personas, a los seres humanos, y cuando sea Yemot HaMashiach, también vamos a, digamos, a ser seres humanos. La Torá cuando fue transmitida a las personas, y como las personas son distintas, mentalmente somos todos distintos y pensamos distintos, esa Torá, cuando es entregada a personas distintas, es siempre interpretada de manera distinta. Todo eso es la voluntad de Dios. Para vos es Kasher y para vos es Taref. Y los dos es la voluntad de Dios. Nada más que la puesta en práctica de la halajá va a ser como Shammai en Yemot HaMashiach. En este mundo es como Hillel, pero siempre va a haber las versiones de Hillel y Shammai. Siempre. Siempre va a haber la interpretación de la persona de la Torá. Es parte de la Torá eso. Los Yehudim nunca se ponen de acuerdo. Nunca ni siquiera cuando venga el Mashiach. ¿Escuchás, Ramón? ¿Puedes decir algo? Hola, No Ramón. escuché, perdón. ¿Quién habla? Papá. No escuché Ramón. nada, perdón. ¿Me escuchás, Ramón? No escucho. ¿Me escuchás, Ramón? ¿Papá? Ah, ahora te escucho, papi, ¿qué tal? Te mandé ahí un chat, no sé si lo viste. Hoy salió publicado Sí. en el ámbito financiero un artículo de una persona que escribió y citó el ejemplo del Talmud del converso de Hillel como un ejemplo. Hoy está publicado hoy. Nada más quería decirte eso, nada más. Ojalá ¿Quién? Kovadlov, ¿quién va a escribir de Converso y le Shammai? Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar. Ah, son Yehudim esos. Medio. Viven acá a la vuelta, Ramón. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ahora están los dos mal guiados, los hijos. Ah, bueno. Bueno, Ramón, Sí, Ramón, ¿me escuchás? oigo. ¿Quién habla? Habla David, ¿qué tal? Primero que todo, te felicito por el Shiur. No lo escuché todo, escuché gran parte y me gustó mucho. Ahora, Ay, ¿cómo le va, David, mi suegro? claro. Ah, ¿cómo le va? No lo reconocí. ¿Dónde Sí, está? sí. Espere, que estoy con el celular. Ah, el que dice iPhone. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, estoy con el iPhone de Berta. Berta, vos tenés muchos seguidores. No tanto, no. Sí. ¿Cómo le va? Escúchame, Javier Madanes Quintanilla, la mamá es Goyá. Por eso la aclaré. Sí. Y él no se considera Yehudi, se considera Goy. Porque Bueno, fue de criado hecho como lo es. Goy. Pero me gustaría preguntarle a tu papá, ¿a qué se refería? Porque me llama la atención lo de que haga mención al Ger de Hillel. La verdad que es un... Y si me
me puede mandar el artículo, o sea, que te lo mande a vos y me gustaría leerlo, porque yo soy amigo, no muy amigo, pero soy amigo de él, lo conozco muy bien. Y Pedro Estier es íntimo amigo de él. Ah, mire, Pero bueno, por curiosidad, nada más. por curiosidad. Sí. Me imagino, a ver, sin leer el artículo, me imagino que habrá hablado sobre la opinión de Hillel de lo que no te gusta que te hagan a vos, no se lo vas a los demás. Me imagino, ¿verdad? Eso es muy, No, muy, pero muy tu famosa papá la dijo que frase habló de Hillel. del Ger No, de habló del Hillel. Ger. Habló del Del Ger. converso, del converso. Sí. Si podés mandármelo el Bueno, artículo, está bien. mandáselo a Mi papá justo Berta, se... Está bien, ok. mandáselo a Berta me lo manda a mí, yo lo imprimo. Bueno, ok, Porque el lindo. ámbito, te voy a decir a tu papá, ¿no está escuchando a tu papá? Parece que salió, lo estoy buscando y no lo encuentro, así que para mí que salió. No sé por qué. El ámbito Pero, es un diario K, es un diario kirchnerista. Sí, sí, sí. Bueno, opa. no, es Se medio, considera es posiciones. 80% K y 20% se hace como que es esto y lo otro. Pero Liberal. digamos, ya me cansé de leerlo, hace más de 20 años que no lo leo. Así que realmente tu papá, qué interesante que lee el diario, el ámbito. Lee muchos diarios, se ve que lee bastante. Eso por sobre todas las cosas. Pero si me lo podés conseguir, te lo voy a agradecer. Porque quiero Bueno, ver qué besos te dice el hace. artículo. Bueno, Ok. Azaku Baru. gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, saludos a todos. Nos vemos si Dios quiere mañana o la semana que viene. Ok.